no la diapositiva. Ya está sí. Campos y consultas. Como les había comentado, hoy día vamos a ver una base de datos de una peluquería, en la cual vamos a ver todos estos puntos sobre la consulta, antes de ver las relaciones con las tablas, que es la parte más fundamental o la más importante. Esa clase sí es muy importante que estén presentes y que presten atención, porque si no se van a perder con el tema de las relaciones. ¿Por qué? Porque hay tipos de relaciones. Así como en la vida real hay relaciones sanas y no sanas, en Access también. Van a haber relaciones de uno a uno y de uno a muchos. De uno a uno y de uno a muchos. Hay un tercer tipo de relación, pero aquí en Access no se ve, que es la de muchos a muchos. En otras aplicaciones sí lo plantean de muchos a muchos, pero acá solo de uno a uno o de uno a muchos. Bueno, a ver, creo que estamos en clase. A ver, bueno, muchos. Ya. ¿Qué tal, Natalie? Buenas noches. ¿Cómo estás? Listo, entonces ahora empecemos. Uy, 2021. Hoy día justo había tenido una reunión en la mañana con las cuales pude ver un poco el panorama desde su punto de vista concerniente a la aplicación, ya que, como les dije, tiene bastante similitud con Excel, pero ya hay partes en las cuales ya difiere o se diferencia con esa aplicación. Como dije, no es que sean competencia, no es que una compita con la otra por cuál utilizar, sino que dentro de Excel usualmente uno lo que hace es operar, ¿sí? Sumar, restar, multiplicar, dividir, aplicar fórmulas y obtener un resultado. Por eso se llamaba hoja de cálculo. Pero en cambio aquí en Access, lo que nosotros vemos, que es justo lo que vamos a ver después de la evaluación, son las relaciones que hay entre las tablas, entre la información que hemos agregado a nuestra base de datos. Ese es el rol que cumple Access, cosa que en Excel no, por el tipo de orientación que tiene. Pero similitudes es que en ambos podemos crear tablas, en ambos podemos guardar información, pero ya el resto ya comienza a diferir, ya comienza a diferenciarse de una aplicación a otra. Bueno, sigamos viendo. Mm, a ver un momentito. Agregar reunión, agregar personas. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Qué raro. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Ya como robot, siempre pregunto lo mismo. A ver, un ratito. ¿Qué tal, Piero? A ver. Sí, lo que sucede es que tengo una alumna que tiene problemas para ingresar. Por eso que le he enviado la invitación directamente. A ver si ya se puede conectar. Pero intuyo que con todos ustedes no hay ese problema. No hay ese problema para poder ingresar. Creo que sé por qué es.
Ya, creo que ya sé por qué. Creo que ya sé por qué no lo dejé ingresar. Vamos a ver si mi teoría es correcta. Ya, a ver, sigamos. Entonces, ¿qué son las consultas dentro de Access? El significado no difiere con el concepto que ustedes tengan. Por ejemplo, cuando van de repente a secretariado y piden un reporte, es una consulta. Cuando te vas de repente a la posta, a la clínica, pasas por medicina general, es una consulta. Entonces, ¿qué dice aquí? Se consulta es una forma de buscar o recopilar información de una o más tablas para conseguir información detallada en base a lo que nosotros ya tengamos dentro de nuestra tabla, en las cuales podemos utilizar distintos tipos de filtros. Por filtros me refiero dependiendo del tipo de dato que vayamos a conseguir, que puede ser nombres, fechas, cantidades y una serie de preguntas que uno puede realizar dentro de la consulta. Hay consultas que son más simples, más básicas, y hay consultas que son más complejas. Ahí está, ya puedo ingresar. ¿Qué tal, usuario? Buenas noches. Entonces, para resumirlo, las consultas se van a dividir en dos. Consultas simples, consultas complejas, y en las cuales ya vamos a poder encontrar todo tipo de información. ¿Cuándo es una consulta simple? Cuando la pregunta solo es algo puntual. Por ejemplo, ¿cuál es el nombre del estudiante con tal código? ¿Cuál es la nota? Ah, no, no, espera, un momento. Ya. ¿Cuál es el apellido del tal estudiante? A ver, acá lo voy a colocar. Una consulta. ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál es el apellido del estudiante Carlos, por ejemplo, Carlos? Ya, porque esta es una consulta simple, porque la información que están preguntando, que es el apellido, se encuentra en la misma tabla que donde se encuentra el nombre. O sea, una tabla con estudiantes donde dice nombre, apellido, código y todo lo demás. Cuando el dato o la pregunta está enfocada en una información que está en la misma tabla, eso es una consulta simple. Pero cuando la pregunta hace referencia a varias tablas o interviene en varias tablas en la pregunta, ahí sí ya la consulta ya se compleja. Pero no compleja como que difícil, no lo vean como difícil, sino por lo que intervienen más tablas. A ver, ejemplito. Siempre bueno los ejemplos. ¿Qué sería la vida sin ejemplos? A ver, vamos a crear nuestra tabla. Acá está. Por ejemplo, acá tabla alumnos. Ustedes saben que en la tabla alumno hay código, hay nombre y hay apellido. Por acá de repente la tabla profesor. Por acá de repente la tabla curso. Similar, ¿verdad? El código del profesor, del profesor. Código de repente grado académico. Tantas cosas que se puede colocar. Académico y por acá curso. Curso. Y por acá el curso, código del curso. Horario de repente colocarlo acá también. Y bueno, un campo poco común, la verdad. Campo requerido. ¿Por qué lo coloco así? Porque en la universidad hay cursos que son necesarios para poder llevar otros. Si tú no llevas tal curso, no puedes llevar el siguiente.
porque hay una relación directa entre ese curso y el que quieras llevar. A eso me refiero con requerido. O sea, que has tenido que pasar por uno para poder llegar al otro. Ya. A ver, decía de las consultas. Cuando es una consulta simple, cuando solamente la pregunta tiene que ver con una misma tabla. Como están preguntando el apellido y estamos partiendo del nombre, toda esa información está aquí nada más. No pasa, no tiene que ver con las otras tablas. Pero si la pregunta hubiera sido, ¿cuál es el curso que lleva el estudiante Carlos? Ahí sí ya la cosa cambia. Porque para poder saber su curso hay que ver que estas dos tablas estén conectadas. Y cuando ya intervienen más de una tabla, que puede ser dos, pueden ser tres, pueden ser más, ahí sí ya la consulta es un poco más compleja. A ver, una pregunta que intervenga en las tres. ¿Cuál es el curso, coma, horario? Horario en el cual tiene clases Carlos. Entonces, el curso está por aquí. Hasta podemos colocar con qué profesor. Con el curso, horario, profesor en el cual tiene clases Carlos. Curso, horario, por acá está el profesor, por acá está el horario. O sea, intervienen todas las tablas que tengo en este apartado. Cuando intervienen más tablas, ya ahí entiéndalo como una consulta más compleja, en las cuales ya tiene que haber relaciones entre las tablas. Pero eso, como dije, ya lo vamos a ver después de la evaluación. Hoy día solamente quiero que entiendan este punto de las consultas. Consultas básicas, simples, y consultas un poco más complejas. Pero por complejas no lo vean como difíciles. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Coméntame, porfa, si no, para hacer otro ejemplo. Sí, que dice Renato, Jesús, Elke, Liliana, Natalie, Stephanie, Lucero. ¿Se ha entendido? Coméntame, porfa, para poder seguir avanzando. Coméntenme alguna duda que tengan de la consulta, porque esta es la finalidad. La finalidad de plantear una base de datos, la finalidad de todo esto son las consultas. Poder hacer preguntas para poder realizar recién los reportes mediante el formulario. Esa es ya la parte global del manejo de Access. Pero para poder hacer esas consultas hay que primero plantear bien las tablas, hacer bien las relaciones para poder hacer lo siguiente. Bueno, ahí lo dejo. Este es otro ejemplito que vamos a ver al final. La última base de datos que vamos a ver tiene que ver con esto. Hoy día, como dije, vamos a ver de una peluquería. Ya. Sigamos viendo. Entonces, base de datos peluquería. ¿Cómo se va a llamar? El nombre que ustedes gusten. Yo le voy a colocar Marco Aldani. O Marco Aldani no existe, ¿verdad? Vamos a ponerle Pedro Aldani. Ya que derechos. Derechos reservados. Pedro Aldani. Ahí está. O Pepe. Pepe Aldani mejor. Ya, Pepe Aldani. Ya, ver, veamos. Esta base de datos va a estar compuesta por tres tablas. ¿Sí? Tres tablas. Tabla citas, tabla clientes, tabla de estilistas. A ver. Nuevamente vamos a plantearlo así como este ejemplito. Vamos a borrar esto. Tabla citas. Tabla clientes, creo que dije. Clientes. Y tabla estilistas. Estilistas. Si lo borro. Ya. A ver, síganme con la idea. Extraño la pizarra. A ver. Ya. A ver, yo estoy planteando estas tres tablas, ¿sí? Cita, clientes, estilistas. Les pregunto, estas tres tablas parecen nuevas. O sea, que no las hemos visto
Pero a ver, más o menos, empecemos por acá. ¿Cuál sería el primer, dice, cuál sería el primer campo de nuestra tabla estilista? A ver, enorgullezcanme. ¿Cuál es el primer campo que tendría nuestra tabla? Correcto, el código, ¿verdad? Sí, nunca se olviden. Tatúenselo en el brazo. Primer campo que tiene una tabla, en el 99.99% de casos, va a ser el campo código. Pero como ustedes ya saben, ustedes son chicos muy inteligentes, no solamente es código, sino es code de estilista, ¿verdad? O es, como quieras colocarlo. El código del estilista. Y el resto de campos ya saben que puede ser cualquier orden. Aunque ni tanto, ¿verdad? Empieza uno por el nombre, apellido, luego DNI. Pero un campo distinto, enfocado en lo del estilista, ¿qué sería necesario almacenar en función del estilista? Piensen en estilistas. O peluqueros, como gusten llamarlo. Aunque no sé si hay diferencia entre un estilista y un peluquero. Pero, ¿qué información? Estilo. Ya, sexo puede ser también. Nombre. Estilo. ¿A qué te refieres con estilo? O sea, ¿qué información podría ir ahí? Manera de peinar. Mm, Sería materia de preguntar, ¿verdad? La próxima vez que vaya, preguntar si se diferencian ellos por el... Sería como la escuela. Es como en educación los profesores tenemos distintas ideologías de manera de enseñar y es porque siguen a distintas escuelas. No sé si te refieres a eso. Las cuales unos están orientados a una manera, otros a otra y a otra y a otra. No sé si te refieres a ese punto. Experiencia, correcto, Estefan. Ese está bueno. Experiencia. ¿Qué sería como experiencia laboral, verdad? Ahí puede ser dos maneras. Como si no, o sea, tiene o no tiene. Como también puede ser un campo en el cual puedas escribir nivel básico, intermedio o avanzado. Entonces, ¿de qué depende? Como ya saben, de cada uno. Cómo quieras plantear ese campo. Ujú. Ya. Entonces, más o menos ya tienen la idea de lo que puede ir a ver en este campo. Pasemos al de clientes. Primer campo, ya saben que es código del cliente, ¿verdad? El código del estilista. Código del cliente. Ya. ¿Qué campos, aparte de los ya clásicos, nombre, apellido, DNI, ¿sí? Parece que se repitiera, pero es porque son campos necesarios o información necesaria almacenar de las personas. Por eso es que parece repetitivo. Pero campos que solamente tenga del cliente, ¿qué sería necesario saber del cliente? Ujú. Claro, o sea, por eso digo, aparte de los clásicos, ya se entiende que es DNI, sus nombres, aparte de esos, parte de los tradicionales que colocamos siempre. Claro, esa es la parte pesada, pensar, como diría Gareca, pensar. Al menos uno, a ver, sorpréndame con uno, con un campo que solamente tenga que ver con los clientes. Con los clientes. Ya. Dirección. Sí, puede ser dirección, colocar dirección. Por ejemplo, se me ocurre uno. Tipo de cliente. Básico, regular, VIP, platinum. Ya que en estos lugares creo que hay diferentes tipos de servicio, ¿verdad? Dependiendo de repente eres asociado, nuevo. Entonces, darle un trato distinto. Pero creo que no va por el trato. Creo que más que todo va por las promociones. Cuando eres creo asociado, tienes otros tipos de beneficios.
Yo no creo que sea tanto por el trato que te da la peluquería. Telefónico también está bien. Telefónico. Ya. Entonces ya saben que acá va a haber otra lista. Pasemos al de la cita, que es el más complejo. Ahorita van a ver por qué. Dice ahora. Ujú. Sí, son las 7:24. Bromita, bromita, Lucero. No te molestes, bromita. Mm, hora en clientes. Iría en la cita. No la. No la. Ah, ya. Creo que estás mencionando acá la cita, ¿no? Ah, ya, 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 sí. Ya, sí. Correcto. Pero empecemos por el primero. Por el base. Código. Código de la cita. Dice con quién. Claro, o sea, con qué estilista, ¿verdad? Sería el estilista. O el código del estilista. Ya, pero esperen, todavía no se adelante. Todavía no se adelante. ¿Por qué es necesario un código de la cita? Porque es como cuando tú compras algo. ¿Cómo reclamas? Ahí hay un código. O sea, tu código de compra. Es algo similar. Cuando tú quieres reclamar por un servicio, te asignan un número. Que es como en servicios tu código de reclamo. Y con ese número ingresan a la base de datos y ven la información de tu reclamo. Entonces es algo similar. Siempre tiene que haber un código de cita, sí, para poder saber la información en función de esa consulta o cita que uno haya sacado, haya reservado. Ya. Siguiente campo. Les pregunto, ¿sería necesario colocar aquí el código del estilista en esta tabla? ¿Verdadero o falso? Ya, a ver, ¿qué dicen los demás? Jesús dice sí, el que sí. ¿Qué más? ¿Qué dicen los demás? Sí, todos sí, sí. Alguien que se oponga, alguien que diga no. O todos se... Estoy intentando. Oh, ya. Un ratito. Hay una alumna que está tratando de ingresar y está teniendo el mismo problema que su compañera Lucero. A ver, un rato. Disculpen. Ya todos dicen sí, nadie dice no, nadie se opone. ¿Alguna vez han ido a alguna boda, así como en las películas, y aparece alguien y dice me opongo? ¿Les ha pasado? No, profe, no me ha pasado, pero una de las cosas que tengo que hacer antes de morir es ir a una boda y decir eso, pues. Vaya. A ver. Compartir el link. Si no. Si no, compártame tu correo para enviarte la dirección. Ya. Si es que no te deja ingresar. Ya. Ah, les comento lo del tema de Lucero. Sí, se lo que. Pero. Eh, como no les envió todavía la invitación, el correo institucional no les va a dejar ingresar. Es la deducción que he llegado. Y solamente permite con correos personales. ¿Qué tal, Brittany? Sí, como todavía no me han compartido la lista oficial, no he podido agregarle sus correos institucionales para que puedan ingresar. Ese es el punto. También me he olvidado pedirle a Leslie los correos institucionales. Entonces, por ahora utilicen sus cuentas personales. Pero cuando ya tenga la lista y agreguen el calendar, ahí ya van a poder con sus correos institucionales. Bueno, recapitulando esto, para Brittany. Vamos a tener tres tablas de las cuales tenemos estilistas, citas y clientes. ¿Sí? Tres tablas bien básicas. Estilistas, toda la información de los estilistas. Código, nombre, apellido, campos clásicos. Grado académico de repente.
Y acá en clientes de la misma manera. Código del cliente, nombre, apellido. Sí, son campos que ya se les debe de venir a la mente porque es información que hay que almacenar de personas. Y ahora estábamos hablando del campo de citas. ¿Qué información o qué campos tendría que ir en el de citas? Esa fue la pregunta. Sí, la pregunta era, ¿este campo que dice código estilista lo podría colocar acá? Esa fue la pregunta. ¿Verdadero o falso dije? Ya la respuesta es sí. Sí, puedo colocarlo acá. ¿Por qué? Porque a la hora de uno sacar una cita, a la hora de sacar una cita, tiene que saber esta información. ¿Basta con saber este dato? Sí, sí, basta con saber este dato. ¿Por qué? Porque sabiendo el código del estilista, podría saber todo lo demás del estilista. O sea, no es necesario escribir todos sus datos del estilista. No es necesario colocar su nombre, su apellido, su DNI, con qué mano come, a qué hora se levanta y una serie de cosas. No, solamente con su código ya puedo obtener todo el resto del estilista. Es como por ejemplo, a ver, te muestro una salud, cita, papel. Lo mostré el módulo pasado en Excel. Por ahí se acordarán los de Excel. Este papelito de acá. ¿Se acuerdan? La fecha de la cita, la hora, el médico. Bueno, en este caso no colocan el código del médico, sino colocan su nombre completo. Y les hago una pregunta. Acá en médico. ¿Por qué dice el nombre completo y no su código? Que es algo contrario a lo que acabo de plantearles. ¿A qué creen que se deba? Otra pregunta. ¿Podría ir aquí el código del médico en vez de su nombre? A ver, piensen un poquito. Así como niños de 5 años, siempre hay que preguntarnos por qué. El porqué de las cosas. Había una serie cuando era niño que se llamaba ¿Por qué? De unos niños que preguntaban por qué, por qué, por qué, por qué. Dice, yo creo que no, no. Para identificar el consultorio. A ver, acá podrían ir los dos campos. El nombre del médico y su código del médico sí podría ir, pero como ya serían dos datos de una misma tabla, bastaría solamente con uno. ¿Por qué no dice el código del médico? Porque para el que recibe este papel, o para el que recibe la cita, no creo que le importe tanto ver un código, sino quiere saber la persona. Quiere saber la persona, el nombre de la persona que lo va a atender. Por ejemplo, yo que usualmente llevo a mi mamá a estas citas de salud, a ella le importa ver el nombre. Y no números, letras, que uno de repente no... Le es un poco más complicado memorizar o aprender o entender. Sino viendo el nombre ya sabe si lo atendió la cita anterior, si de repente es una persona que conoce o el doctor que de repente tenía más afinidad. Entonces, podría ser el motivo. Sí, no estoy diciendo que esta sea la razón oficial, pero puede ser una razón. Lo mismo creo que iría para todos, ¿verdad? Cuando sacas una cita quieres saber el nombre de la persona que te va a atender, no un código. Porque el código, si eres nuevo, no te dice nada. Pero si ves el nombre, ya puede ser que, como dije, lo conozcas. Puede ser que te haya atendido antes. X cosa. Entonces, por tal motivo, sería mejor colocar el nombre del doctor o del médico. Ya, entonces, código de cita, código del estilista. Y les pregunto, ¿podría ir aquí también el código del cliente? Sí, profe. Sí, los demás participen también, porfa, para saber si me están siguiendo la lógica. Hasta todavía lo hago con colorcitos porque los quiero. Ah,
Ya está. Sí, puede ir también el código del cliente. Esto lo vimos en la clase pasada, ¿se acuerdan? Que les dije de las llaves foráneas. ¿Cuál sería la llave principal? El código de la cita porque es la tabla de citas. Llaves foráneas sería el código del estilista y el código del cliente. ¿Por qué foráneas? Porque estos campos en sus respectivas tablas son las que tienen la llave. Si fuera cualquier campo, no se llamaría así, como llaves foráneas, solamente un campo relacionado de otra tabla. Pero como estos campos tienen la llave en sus respectivas tablas, se les llama llaves foráneas. Ya. Entonces, estos tres campitos que he agregado aquí serían los principales. El código de la cita, el código del estilista y el código del cliente. Entonces, aquí ya te habrás dado cuenta de lo siguiente, que esta tabla de citas se está relacionando con los clientes y que a la vez esa tabla de citas se relaciona, se relaciona con los estilistas, ¿verdad? ¿Te has dado cuenta de ese detalle? ¿Se la viste? Ojo de tigre. Te pregunto, la tabla de estilistas, parece inevitable que veamos relaciones, aunque para otra clase, pero ¿los estilistas se relacionan con los clientes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Si dijéramos que sí, dentro de la base de datos estaríamos asumiendo que el trato es directo entre el cliente y el estilista. ¿Sí? Si dijéramos que sí, dentro de Access estaríamos asumiendo que el trato es directo entre el estilista y el cliente. Pero no, el trato, al ser una peluquería o al ser una organización, un ente, una empresa, esa empresa está representada por esto, por la cita. La cita aquí, esta tabla sería la que representa la empresa o la peluquería que estamos viendo, que sería Marco Pepe Aldani. Entonces, sí, lo que mencionaron es verdad. O sea, el cliente obviamente va a ser atendido por un estilista, sí. Pero a la hora de hacer la consulta o dentro de la tabla no tiene una relación directa, sino es mediante la cita. Mediante la cita es la relación o la forma en cómo se va a relacionar el cliente con estilista. El cliente saca una cita, se le asigna un estilista y así se están relacionando mediante la cita, no directamente. ¿Está bien? Ya, otra pregunta. ¿Qué otras tablas podría agregar a esta base de datos? Ahí les he planteado tres, pero a ver al menos dos. ¿Qué otras tablas podría agregar? Solamente como ejemplo, no es que le vamos a agregar, pero como ejemplo, ¿qué otras tablas podríamos agregar acá? ¿Qué otras tablas podríamos agregar aquí con el tema de la peluquería? Les doy una ayudita. Piensen en una peluquería grande. No grande de espacio, sino grande porque tiene varios locales. ¿Cómo se llamaría esa tabla? Tienda 1, tienda 2. Claro, pero a ver, resúmelo en una palabra. Empieza con S y termina en L. Sedes. Claro, sedes o sucursales, ¿verdad? Una tabla que se llame sedes. Sedes sucursales. Sí, vamos a colocarle sedes. Correcto. Campos de sedes que podríamos colocar acá. Materiales. Ya puede ser. Buena tabla, Natalia. Aunque de verdad no la había tenido en mente, pero vamos a hacerlo. Materiales. Materiales. Ya. Bueno, sedes. Código de la sede. Ya saben. Lugar. ¿Qué más podría ir? Código de la sede, lugar. Podríamos colocar de repente cantidad de... Ah, no. No, no. A ver.
Piensa en la sede. Código de la sede, el lugar, Miraflores, Lima, Surco, Barranco. ¿Qué más podremos guardar? Aforo, ya. Aforo. Ya vamos a colocarlos esos nomás. Aforo. O sea, cantidad de personas que pueden ingresar por cada sede. Listo. Materiales. A ver. Su compañera Natalie planteó esta tabla. Materiales. ¿Con qué se relacionaría esta tabla de materiales? Tendría que ver con... mm, podríamos colocarle código, aunque no sería muy importante, pero vamos a colocarlo. Aunque sí, ¿no? Porque dentro de una empresa hacen inventario. Y cuando hacen inventario, cada producto o cada herramienta, ya sea la secadora, tijeras. Recuerdo que iba a una peluquería que tenían una masajeadora. No, o sea, no una persona, sino esa máquina que da masajes. Bueno, código del material. Por acá podemos colocarle de repente tipo. Por tipo me refiero si es mecánico, o sea que se utiliza energía eléctrica o es un material normal, como tijera. ¿Qué otra cosa más podemos agregar acá? Por ahora, digamos que eso es de ahí. Y para completarles el panorama de esto, ¿los materiales con qué se relacionarían? ¿Con las citas? ¿Con los clientes? ¿Con la sede? ¿O con los estilistas? Con los estilistas, ¿verdad? Ujú, claro, sin miedo al éxito. Con los estilistas, ya que son los que utilizan los materiales. Y nuestra tablita sedes, ¿con quién se relacionan? ¿Con los Mm, clientes? con los clientes, con las citas, con los estilistas, ¿con quiénes? Con la cita, porque en la cita te van a decir en qué se vas a ir, o dependiendo, no sé si es que va directamente a la sede central y así. Exacto, acá habría que hacer un análisis, ¿verdad? Ya que la sede tiene que ver tanto con el cliente, tiene que ver con la cita y tiene que ver con el estilista. Entonces esta tablita de sedes la vamos a analizar luego, pero por lógica creo que estamos entendiendo esto, ¿verdad? Que esta tabla se va a relacionar con las citas, con los estilistas, con los clientes. ¿Hacer esto estaría bien o estaría mal? No se pierdan esa clase. Si hacer esto está bien o está mal. Que una tabla sea poligámica. No, mentira. Que se relacione con varias tablas. Porque sin esta tabla, todas se están relacionando una a una. Pero hemos visto una tabla que se llama sede, que se está vinculando con más de una tabla. Por no decir con casi con todas. Entonces, la pregunta era, ¿está bien hacer esto o está mal? No se pierdan esa clase. Sigamos avanzando. Entonces, aquí en la fotocaptura, ahí ya tienen lo de la cita. Sí, ahí también están los campos. Dice código de reserva, que se refiere al código de la cita. Solo que para no colocar todo cita, podemos variar con las palabras. Código de reserva, el código del cliente, el código del estilista, la fecha, la hora, el lugar y el tipo de servicio. ¿Pueden haber más campos? Ya ustedes saben que sí, pueden haber más campos. Pero los que están viendo ahí serían, a mi parecer, los más importantes. La hora, la fecha, dónde te van a atender y el servicio. Es como cuando tú llamas, tú llamas y registran tu cita. Tú llamas y dices quiero sacar una cita con tal estilista en tal lugar a tal hora y tal fecha. Sí, creo que es la información básica que te piden cuando sacas una cita. Ah, y falta alguien, ¿verdad? Falta el... Ah, no, sí está.
¿Con quién te quieres cortar? Porque este tipo de peluquerías o servicio usualmente va por una persona en específico. No se va a cortar con cualquiera. Sino hay una persona que uno se acostumbra a cómo corta el cabello y uno quiere que la atienda esa persona. Entonces es por eso que uno reserva con tal estilista, con tal peluquero. Ya, entonces esta sería nuestra tablita de citas. ¿Qué campos vamos a agregar hoy día? Dos nuevos. El de las fechas y horas y uno que tiene que ver con una lista desplegable. ¿Por qué? Porque aquí en lugar de citas y servicios, al ser una cantidad determinada, vamos a ver una opción que nos permita poder escoger. Ya no escribir, sino escoger como una lista desplegable, poder escoger lugar y servicio, para ya no estar escribiendo en cada uno. ¿Sí? Ese tipo de datos vamos a ver hoy día. Ya. Sigamos con la cita. Dice, en este campo podemos parametrar en regla de validación. Y ese es otro campo que también vamos a ver hoy día. Este campo que se llama eh, regla de validación. ¿Para qué sirve el campo regla de validación? Que es un tipo es una propiedad del tipo de dato que nos permite colocar reglas. Por ejemplo, aquí vamos a aplicar una, así como lo están viendo acá. Dice regla de validación entre i y o. A ver, ¿qué significa el i? Significa que necesariamente tiene que estar entre esos datos. ¿Y qué significa el o? Que puede estar en uno como puede estar en otro. Entonces, aquí en nuestra lógica lo vemos así. Que la hora que ingresemos tiene que estar entre las 8 de la mañana y las 12 del mediodía. O entre las 2 de la tarde y las 6 de la noche. ¿Por qué? Si nosotros no parametráramos esto o no colocáramos una regla de validación, a la hora que se registra la cita, que es acá, acá en la hora podríamos colocar cualquier hora. Por ejemplo, las 23 horas con 59 minutos. ¿Alguien tiene alguna cita a esa hora? Creo que no, ¿verdad? O al menos que no tenga que ver con corte de cabello. Entonces, hay que parametrar. Ahí ven la importancia. Ahí ven la importancia entre dejarlo así abiertamente el campo, donde pueda albergar cualquier dato, o parametrar. Entonces, si nosotros colocamos ya reglas de validaciones, no solamente en este campo, sino en todos, ya ese campo va a estar mucho más específico. Ya no te va a admitir cualquier dato, sino ya es mucho más detallado. Entonces, hoy día vamos a regalar esta regla. ¿Sí? Clases anteriores no les he pedido que agreguen reglas, sino que traté de hacerlo más despacito. Y hoy día estamos agregando más cosas, y cada vez está siendo más complejo. Entonces hoy día ya vamos a agregar esto de aquí. Una regla al menos. Porque esta regla al menos me parece importante. En las cuales, ¿por qué estas horas? Porque son las que normalmente atiende un negocio. De 8 a 12, luego se entiende que no hay atención. Se irán a almorzar, X actividad. Y luego regresan de 2 hasta las 6 de la noche. Puede ser a las 6, puede ser a las 20 horas, que serían las 8, X hora. Lo de 18 es un ejemplo. Texto de validación, ingreso en hora válida y el resto está quedando tal como está. Siguiente campo. Clientes. ¿Qué información iría con los clientes? Su código del cliente, su nombre, su apellido, su cumpleaños. ¿Por qué sería necesario su cumpleaños? Porque dependiendo qué día esté guardado, de repente ese día hacerle algún evento especial o alguna promoción especial por su cumpleaños. Claro, como corte gratis, 2 por uno, X tipo de servicio adicional. Tipo de cliente, básico, VIP, VIP Platinum, ¿sí? Tipos de clientes. Teléfono, su teléfono y su dirección.
¿Pueden haber más campos? Sí. Correo electrónico, por ahí dijeron sexo, masculino, femenino. Pueden ir más. ¿Sí? Pueden ir, ustedes ya saben que pueden ir un montón de campos. Pero estos de aquí son los que vamos a agregar. Siguiente. Acá está lo de las fechas. Miren, vamos a agregar otra regla de validación en fechas que tiene que ver, con la fecha que podamos albergar. Por ejemplo, aquí le estamos colocando en el cumpleaños, de las cuales los cumpleaños está del 1 de enero del 45 al 1 del 1 del 2002. Y les pregunto, ¿qué significaría esta regla de validación? ¿Cómo ustedes la entienden? ¿O cómo la interpretan? ¿Cómo interpretan esta regla? ¿Cómo interpretan esta regla? 1 de enero del 45 y el 1 de enero del 2002. Los años en los que son disponibles aplicar el descuento o algo así. Mm, ¿Qué serían las que están entre esas fechas? ya un poco más adecuado. A ver. ¿Alguna otra idea? Sería ¿cómo se llama eso? El intervalo de personas de los cumpleaños de las personas, de los clientes que hayan ido a la tienda. Claro. Por ejemplo, lo que estamos especificando ahí, cosa que lo he colocado de ejemplo nada más, es que las personas que guardemos como clientes son personas que están entre los 76 años como máximo. O sea, no vamos a guardar personas que tengan más de esa edad. ¿Sí? ¿Por qué 76? Porque es la diferencia entre 1945 y 2021. Y 2002, ¿cuántos años serían? Los que nacieron en el 2002, ¿cuántos años tendrían el día de hoy? 19. 19 ya, 2002. Vale, vamos a ponerle 2003 en nuestro caso. ¿Por qué? Porque tendríamos que almacenar gente que es mayor de edad. Por eso es que colocamos esa edad, correcto, 18 años. Entonces, a eso se debe. ¿Te ha pasado que cuando has llenado un formulario y buscas tu edad, por ejemplo en YouTube creo que para crear una cuenta tienes que ser mayor de edad? Algo similar. Tendrían ellos que haber colocado una regla similar que no permita gente que ha nacido entre tal edad y entre tal año y tal año. O sea, no se pueden crear una cuenta los que hayan nacido esa fecha. A eso quería llegar con esta regla. Aunque en nuestro campo no tenga mucho sentido, ya que es como discriminatorio. O sea, quiere decir que no vamos a tener clientes de 77, 78, 80, 90, 100 años. ¿Sí? Esa sería nuestra base de datos. Pero no creo que alguna empresa o algún servicio tenga algo similar. O sea, no registrar gente de tal edad. Solamente es como ejemplo. ¿Sí? Solamente mírenlo como ejemplo. ¿Cómo se plantearía? Así. Con el símbolo de mayor entre Michi, porque es una fecha. Aunque Access lo agrega, pero si desean agréguenlo, ya que automáticamente Access le agrega los Michi. Sería el símbolo de mayor porque va a ser mayor al 45 y necesariamente menor al 1 de enero del 2002. Y eso sería lo importante. Repito, los Michi o los Michi los agrega Access. Y eso ya vamos a ver luego. Lo agrega automáticamente. Pasemos al siguiente, a la última tabla. La tabla de estilistas. ¿Qué dice la tabla de estilistas? Tenemos código del estilista, su nombre, su apellido, su pago por hora, carnet de sanidad, horario, frecuencia y pueden haber más campos. Pago por hora, ya que al ser un servicio hay estilistas que trabajan por hora,
otro de tiempo completo, y eso se refiere también a esta parte de acá. ¿Cuál es su frecuencia? ¿Está diario, interdiario, part-time, fines de semana, sábados y domingos? La frecuencia que tenga tal trabajador. Si tiene carnet de sanidad, creo que en todo trabajo piden, y el horario que cumple, que hora ingresa. Aunque aquí deberíamos colocarlo, ¿no? Hora de ingreso. Y otro campo que diga hora de salida. Ya si lo queremos colocar más en específico. Y el resto ya serían sus datos, nombre, apellido, por ahí también DNI, ¿sí? Creo que ya son campos muy básicos. Entonces ahí están los tres campos, chicos, o las tres tablas: estilistas, clientes y citas. ¿Cuál de las tres es la tabla más importante? La tabla de citas. ¿Por qué? Porque esta tabla de citas es la conexión del cliente con el estilista. ¿Cuál es el vínculo entre el cliente y el estilista? Nuestra tabla de citas. Entonces, de alguna manera podríamos llamarlo que es la tabla más importante o que tiene más relevancia, porque es la que va a vincular el cliente con el estilista. Es como esto. ¿Cuál es la tabla que vincula a los clientes con los estilistas? Nuestra tabla de citas. Y luego vamos a pasar. Bueno, acá voy a decir peluquería. Peluquería. Ya. Y luego vamos a pasar a esta parte que es el diseño de consulta. Al diseño de consulta para poder hacer las consultas. Ya, esto es lo último que vamos a ver hoy día si nos alcanza el tiempo. Las consultas. Y ahí tienen una lista de preguntas. Dice, ¿cuántas citas hay el día 14 de julio del 2020? ¿Cuántos estilistas ganan más de esa cantidad? ¿Quiénes no tienen carnet de sanidad? ¿Cuáles son los clientes que son VIP? ¿Qué estilistas están disponibles? Y una serie de preguntas. O sea, a esto me refería con consultas. Nosotros vamos a plantear consultas y nos van a aparecer resultados. Y el conjunto de resultados luego lo vamos a llamar reporte. Conjunto de consultas luego lo vamos a llamar reporte. ¿Sí? Reporte. Bueno, y esta sería la parte final del día de hoy. Antes de pasar al break, comentarles que esto de las consultas no voy a preguntar en la evaluación de mañana. Repito, esto de consultas que vamos a ver hoy día no voy a preguntar en la evaluación. En la evaluación va a ser que ustedes creen una base de datos. ¿Qué base de datos? Ya ese día lo van a ver. ¿Sí? Lo que les voy a pedir es que ustedes ingresen a Access, creen sus tablas, completen con un par de registros y nada más. ¿Sí? No voy a agregarles esto de consultas. O sea, que creen sus tablas y que hagan consultas. Ya, eso de ahí no voy a agregar. Eso de ahí lo voy a colocar en la evaluación final con otro apartado más que tiene que ver con lo que veamos luego. Entonces, antes de pasar al break, ¿alguna pregunta? Aprovechen en preguntar. ¿Alguna pregunta antes de pasar al break? ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? Pueden preguntar. Aprovechen. Algo que no hayan entendido de esta base de datos de peluquería. Pudo haber sido también un hospital o una clínica. Pero preferí hacerlo de una peluquería. Bueno, entonces... Bueno, entonces pasamos al break y nos vemos a las 8:05 para que tomen un poco de agua. Ya, primera pausa. Listo, ya volvimos. A ver. Les comparto el último Kahoot antes de la evaluación. Y saben que pueden ingresar, pueden colocar su nombre
10 preguntas en base a lo que hemos visto en la clase pasada y hoy día. A ver, afianzando conocimientos. Colocan su nombre y a ver, jueguen un rato conmigo, con la aplicación. Trivia de Access número 3. ¿Cuál de las siguientes no es un tipo de datos? Fecha y hora, texto corto, número o campo. ¿Cuál no es? ¿Cuál es el impostor? ¿Cuál es el impostoration? Campo, ¿verdad? Fecha y hora sí, que eso nosotros escogemos para agregar un determinado tipo de dato. Texto corto, clásico, número, cantidades numéricas y campo. Campo no es un tipo de dato. Campo es donde nosotros agregamos, pero no es un tipo de dato. Pregunta 2. En la siguiente imagen, si se agregara en el registro 8 a un nombre de artículo aceite, se podría. Ahí en la imagen. Si yo agregara un producto 8 que se llame aceite, ¿podría agregarlo? ¿Sí o no? Verdadero. Sí. ¿Por qué podría agregarlo? Esto lo vimos también en la clase pasada. Porque al agregar uno nuevo, de repente es otra marca. Primor, cocinero, tantos tipos de aceite. O sea, en mi tabla puede haber más nombres o más artículos que se llamen aceite. Entonces, verdadero, verdadero. Pregunta 3. ¿Cuál de los siguientes tipos de datos me permite crear una lista desplegable? Esto vamos a ver hoy día. Por, por descarte lo hayas. Justo este tipo de datos lo vamos a ver hoy día. Asistente de búsqueda. Numérico, ya saben que son números, texto largo, texto con más texto, fecha y hora, o es fecha o es hora. Pero asistente de búsqueda, que es el último tipo de dato en Access. A ver, hay una foto acá. No tengo uno. Ya. El último tipo de dato dice asistente de búsqueda. Y eso se refiere este de acá. Si nosotros escogemos asistente de búsqueda, vamos a poder crear una lista desplegable. ¿Qué es una lista desplegable? Es una opción que nos permite agregar opciones, posibilidades, escoger un tipo de dato que queramos visualizar. Pregunta 4. ¿Se puede cambiar el tipo de formato de monedas en Access? ¿O solamente tenemos un tipo de dato? Verdadero. Podemos cambiar el tipo de formato, sea soles o euros. Y si queremos otro formato, habría que modificarlo dentro de las propiedades de Access. Pregunta 5. Dentro del tipo dato, fecha y hora, ¿cuántos tipos de formato tenemos? A ver, se refiere a esto acá. Cuando le damos clic en formato, se habilitan varias opciones. ¿Cuántas tenemos? Está en la diapositiva anterior. 3, 5, 6 o 7. 7. De las cuales 3 eran de fecha y 4 eran de hora. Por ejemplo, fecha corta, fecha larga, fecha completa, fecha y hora junto,
la hora, cuando... Formatos de hora, ¿verdad? Cuando llega la una, que sería colocar AM y PM, o si no, el horario completo, 13, 14, 15 horas, 20 horas, sería otro formato completo. Entonces, hay distintos tipos de formato, tanto en fecha como en hora. ¿Cuántos hay en total? 7. 7. Pregunta 6. Dentro del asistente de búsqueda, ¿podemos agregar una cantidad ilimitada de caracteres? ¿Verdadero o falso? Falso. Podemos agregar una cantidad determinada. Si bien es una cantidad bastante amplia, pero es una cantidad determinada. Usualmente cuando uno usa el asistente de búsqueda sería una cantidad que vaya entre 5 a 10. Ya creo que más ya es muchas opciones. ¿Cuál de las siguientes alternativas no cumple con las tres tablas que se creó en la clase 3? ¿Cuál fue la clase 3? La de vigilancia. O la de lectura. ¿Cuál fue? La clase pasada. Fue tienda, ¿verdad? Ya la de tienda. ¿Cuál de las siguientes alternativas no cumple con las tablas que se creó ese día? O con la del día viernes. Pero creo que ahí planteé mal la pregunta. Sí, creo que ahí lo he planteado mal. Tendría que ser cuál de las tablas son las que se creó, no las que no cumplen, las que se crearon. Creamos artículos, costos y precios. Sí, está mal redactada la pregunta. Tengo que corregirlo. Pregunta 8. El tipo de dato moneda no nos permite agregar el signo allá del yuan. Ay, es verdad, esto no expliqué. Si podemos agregar un símbolo de moneda dentro del dato. Falso. Ya que sí nos permite. Sí nos permite agregar el tipo de moneda. Es como que en la tabla coloques este símbolo, ya sea el dólar, el euro, dentro de de la misma celda. Pregunta 9. ¿Qué es la máscara de entrada en Access? Ah, esto tampoco expliqué. Es un conjunto de elementos aleatorios. Es un sobrenombre que se utiliza en los campos. Cadena de caracteres. Define el formato de los valores de entrada válidos. Es una propiedad de cada campo. Ya les explico esto de la máscara de entrada. Cuando uno llena, cuando uno llena un campo, sí, cuando uno llena un campo, ya aparecen valores predeterminados. Como por ejemplo, cuando tú estabas llenando un correo en algún formulario y una vez que escribiste se autocompletó luego con otra información que puede ser el arroba hotmail, arroba gmail y se autocompleta automáticamente. No es que uno escriba todo. A eso se refiere con la máscara de entrada. Entonces dice cadena de caracteres define el formato de los valores de entrada válido. Eso es como una ayuda de repente, si quieres verlo así. Pero es para poder hacerlo lo más específico posible el campo o la información que vayamos a guardar ahí. Eso de máscara de entrada no es obligatorio o no es necesario que uno lo modifique. Es algo opcional. La propiedad fundamental del campo clave es almacenar valores que no se pueden repetir. La más fácil creo, ¿verdad? Pregunta clásica.
verdadero. Sí, creo que todas las clases lo he mencionado. La propiedad fundamental que tiene el campo que lleva la llave. Fundamental. Pregunta bien, bien básica. Bueno, ahora vamos. Sí, la mayoría lo ha hecho muy bien. Los que han participado. Está por arriba del 80% de preguntas que lo han realizado correctamente, profesor. Me estoy saliendo no problema con internet. Ay, está el coordinador, Manuel. Ya. Bueno, entonces, habiendo visto esas preguntas, más que todo era para afianzar conocimientos. La máscara de entrada es esto de acá. Máscara de entrada de acá. Por ejemplo, acá dice 002.00. Y a la hora de llenar ese dato, ya va a ser más facilito llenar la cantidad numérica, porque ya está como autocompletado. Sí, ahí lo vamos a ver, no se preocupen. Ahí vamos a ver un par de máscaras. Máscaras de entrada. Listo. Entonces, a ver, empecemos a crear nuestra tablita. Access. A ver, base de datos en blanco. Colócanle un nombre. Yo le voy a colocar Pepe al Dani. Al Dani. Voy a guardarle en escritorio. A aceptar. Ya, entonces, mi tabla, Pepe al Dani, o mi base de datos, Pepe al Dani, se va a guardar en escritorio. Crear. Entonces ya saben que lo primero que hacemos es ingresar a donde, a la vista de diseño. Nos va a preguntar qué nombre le colocamos a esa tabla, qué nombre le vamos a colocar, por cuál tabla vamos a iniciar. Vamos a iniciar por la tabla que se llama clientes. Clientes. Voy a crear otra tabla que se llame clientes. Clientes. Aceptar. Ya. ¿Qué campos va a tener nuestra tabla clientes? A ver. Empecemos aquí. Código del cliente. Puedes colocarlo así. O abreviado como gustes. Código del cliente. Puedes colocar acá, bueno, su nombre. Por acá sus... Bueno, sería nombre, ¿verdad? Nombres y apellidos. Les hago una pregunta, ya que estoy completando esto. ¿Estaría bien que lo coloque así? ¿O estaría bien que coloque primer nombre, segundo nombre, apellido paterno o apellido materno? ¿Qué dicen ustedes? O que el campo diga nombres y apellidos. Nombres y apellidos. ¿Cuál ustedes utilizarían? Sí, de repente, como véanlo como que ya te están encargando que hagas esto. ¿Cuál de las tres formas utilizarías? ¿Todo en uno solo? ¿Nombre por un lado, apellido por otro? ¿O todo separado? Primer nombre, segundo, primer apellido y segundo apellido. Te pregunto, ¿cuál utilizarías tú? Sería nombre, segundo y apellidos en otro. Ya, o sea, la segunda opción. Ya. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Cómo ustedes plantearían este campo? O estos campos. Mm, va a depender, va a depender del contexto. Por ejemplo, si fuera la RENIEC, creo que había hecho ese ejemplo, si fuera la RENIEC, ahí sí sería necesario colocar muy muy detallado todos tus datos. Tu primer, segundo, de repente tuvieras un tercer nombre,
ya que hay casos, hay personas que tienen más de dos, apellido paterno y apellido materno. Entonces ahí, si fuera en ese contexto, ahí sí habría que colocarlo todo bien, bien separado. Pero si no es tan importante o tan relevante, creo que lo más correcto sería sin nombres y apellidos. Apellidos. No tanto en un solo campo. ¿Sí? No hay que ser tan esto. ¿Cuál es la palabra? Se me fue la palabra, pero no todo en uno solo. Motivos. Sí, puede ser. Puede ser. No hay que ser tan tacaños. Hay espacio. Ya. Apellidos. Ya. ¿Qué más? Por acá dije cumpleaños. No es necesario tampoco que esté todo en mayúscula. Yo lo estoy colocando en mayúscula para que se note la letra. Cumpleaños. Tipo del cliente. Tipo cliente. Celular. Y dirección. ¿Pueden haber más campos? Ya mencionamos que sí. Pueden haber muchos más campos. Ya. ¿Cuál es el que vamos a modificar acá? El tipo de cliente. A ver. Vamos a agarrar la lupa. A ver. Tenemos estos campos. Ah, código del cliente lo vamos a cambiar por texto corto para agregarlo nosotros. Y ya saben que cuando tiene la llave, por defecto ya se agrega como si sin duplicados, sea el campo que sea. Ya, entonces, texto corto y acá. Tipo de cliente. Tipo de cliente. Asistente de búsqueda. Escribir los valores que desee. Escribir los valores que yo desee agregar. Siguiente. Y acá coloco esas opciones. ¿Cuáles son esas opciones de tipo de clientes? Cliente regular, cliente VIP y cliente Platinum. Platinum. Platinum creo que se crea, ¿no? Platinum. Bueno, regular, VIP, Platinum. Siguiente. Finalizar. Ya. Ya, ¿cuál es el cambio que he realizado? A ver, se los muestro antes de seguir modificando. Que a la hora de ver la tabla o de llenar los datos, en este campo, miren, se habilitó esto. Esta es la finalidad que tiene el asistente de búsqueda. Para ya no estar escribiendo palabra por palabra, como sabemos que ya es una posibilidad determinada, o sea, no es cualquier cosa, sino hay 3 opciones nada más, podemos agregar un asistente de búsqueda para especificar cuál de los 3. Pudo haber sido aquí, pudo haber sido en sucursal, ya que es una cantidad también determinada. Entonces, en general, cuando tengas un campo y las posibilidades tú las conoces, o es algo determinado, o sea, una cantidad exacta, puedes hacer esto de aquí. Y ya podrías escoger entre uno y otra opción. Bastante útil. Ya volvemos a diseño. Vamos a aceptar. Volvemos a vista diseño. Este color. Oh, ya. Me pide que agregue un código del cliente. Ya que este campo, como propiedad, es un campo necesario. Y a ver, ojalá y me deja avanzar. Sí, ya está. ¿Qué otra propiedad tiene? Requerido. ¿Se acuerdan de esto de requerido? Cuando un campo es requerido, significa que ese dato lo tengo necesariamente que llenar. No lo puedo dejar vacío. ¿Todos los campos tienen esta propiedad? No, o sea, no necesariamente que sí. Por ejemplo, acá en nombres, requerido no. Quiere decir que lo puedo dejar vacío, ¿cómo lo puedo completar? Apellido, requerido no. Y así algunos están no, como sí. ¿Sería necesario cambiarlo? Desde el momento que ya agregas un código del cliente, ya sería algo necesario de completar. ¿Sí? No creo que haya alguna persona que no tenga un nombre o que no tenga un apellido.
Creo que está en la Constitución, ¿verdad? Todos tenemos derecho a un nombre y un apellido. Entonces, son campos sí requeridos. Si no es algo que uno vaya a dejar en blanco. Pero yo no lo voy a cambiar aquí porque cuando comience a llenar y quiera hacer ese cambio entre ver uno y otro, me va a estar molestando, ya que me va a pedir que complete todos los campos requeridos para poder cambiar el tipo de vista. Entonces, por un tema de estar cambiando entre el tipo de vista, no lo voy a cambiar como requerido, sino lo voy a dejar como no. Pero sí que quede la explicación que estos campitos sí son requeridos. Desde el momento que tú agregas un código del cliente, esa persona tienes que saber su nombre, su apellido. El resto de datos de repente no obligatorio, pero sí su nombre y su apellido. Cumpleaños puede ser que sí lo agregues, como puede ser que no. Al menos de repente no en ese momento. Por eso que no. Tipo de cliente de la misma manera. Celular probablemente sí sea requerido. Si consideras que sí debe ser requerido, entonces lo cambias acá. Requerido, sí. Sí, requerido, sí. Si lo consideras obligatoriamente que se llene ese campo. Y dirección, la misma lógica. Si consideras que es necesario. Por ejemplo, en este tema de peluquerías, comenzaron a haber distintos tipos de servicios que antes no habían o no se daban de esa manera. ¿Qué quiero decir? Que las peluquerías o los estilistas, en vista de la pandemia y que no les tenían permitido abrir, empezaron a hacer visitas. Empezaron a visitar las casas para poder hacer el servicio que era el corte de cabello o X servicio. Entonces, estas peluquerías que son ya más grandes, ahí sí sería de repente necesario saber la dirección del cliente. Ya no como algo opcional, sino como algo obligatorio, porque el servicio ya no lo daban en una sucursal, sino lo daban en una casa, en una dirección. Y luego también hubo otro servicio que era, bueno, creo que acá en Perú no lo he visto. Creo que en otros países sí, que eran ya unas minivan ya adaptadas, en las cuales iban en la minivan y dentro de la minivan te hacían el servicio de corte de cabello. No sé si acá en Perú se implementó ese tipo de servicio, pero creo que también era válido. Bueno, entonces, como se están pudiendo dar cuenta, todos estos tipos de datos, todos estos, es bastante con el contexto. Juega bastante con lo que estemos haciendo. O sea, no es algo que sea genérico, porque de repente para otro contexto, como de repente un colegio o otro tipo de empresa, no sea la misma lógica. Cambie o varíe. Por eso que en la primera clase les dije, o les comenté, que cuando hacemos una base de datos, es como un traje a la medida, ya que esa base de datos, por todos los cambios que estamos haciendo, no necesariamente o no le va a quedar exactamente como para otra base de datos. Es como que ahorita estamos haciendo para PayPal Dani y que esa misma base de datos, o sea, la estructura, la compartamos con otra peluquería que se llama Montalvo. Entonces dentro de Montalvo probablemente tienen otra forma de poder guardar la información o la estructura. Entonces ya no tendría sentido. Por eso que cuando se hace la base de datos es específica, es hecha a la medida, hecha con lo que uno tiene de contexto. Ya. Sigamos entonces. Ya tipo de cliente, celular, lo cambiamos por número, dirección queda texto corto, cumpleaños lo cambiamos por fecha. ¿Y cuál es el tipo de fecha que vamos a agregar? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se acuerdan? Ahora voy a copiarlo. Vamos a agregar esta regla. Dice, profe, ¿puede repetir para cambiar tipo de cliente? Sí. Y agrego esto y lo explico. A ver. Acá, texto de validación o regla de validación, esto de aquí. A ver, tipo de cliente. Disculpa. Lupa. A ver. Mira, acá en el campo de cumpleaños he agregado la regla que les coloqué en la diapositiva.
¿sí? Mayor entre Michi es tal fecha, del 45 hasta el 2002. Por Kelly, si tú agregas O, es como si fuera algo opcional. Puede ser como no puede ser. Pero si tú agregas el I, es porque necesariamente está entre esta fecha y esta fecha de acá. Ya, antes de volver a mostrarlo de tipo de cliente, vamos a ver qué cambio se realizó al agregar esta regla de validación. A ver, veamos. Y acá formato, fecha corta. Ya, a ver, vamos a ver. Vista hoja de datos. Vamos a guardarlo, sí. Agarramos el de los cumpleaños. Ya, por ejemplo, miren, lo que están viendo ahí es una máscara. ¿Por qué? Porque ya está específico para yo completar un número. Sí, miren, ya está específico para completar el número. Entonces yo puedo colocar ahí un número, por ejemplo, el día 12 del 04. Y acá, miren, vamos a agregar una fecha que no está permitida. Vamos a ver si no me deja. 1940. Y dice lo siguiente. Uno de los valores está prohibido porque la regla de validación está del 45 al 2002. En castellano no puedo agregar a alguien que haya nacido en el 40. Sino tiene que ser alguien que haya nacido a partir del año 45. Entonces, miren, acá estamos viendo dos cositas nuevas. ¿Cuáles son? Regla de validación, o sea, parametrar un campo de fecha para que permita en un rango determinado. Y por otro lado estamos agregando una máscara. ¿Qué pasa si no agrego la máscara? ¿Cómo se vería este campo? Ahora vamos a ver. ¿Qué pasaría si yo no agregaba esto de acá? Vamos a borrarlo. Acá, máscara, vamos a borrar la máscara. Ya. ¿Cómo se vería ese campo si yo no agregara máscara? Ya, si yo no agrego la máscara, miren, se ve así. Así se vería el campo si no tuviera máscara. Entonces aquí yo tendría que agregarlo de manera manual. Vamos a agregarle otro código de cliente, ya que esto es obligatorio, ya le había comentado. Necesariamente tengo que agregar ese campo y acá. Entonces aquí ya tendría que hacerlo manual. Colocar, por ejemplo, el 12 slash. Entonces slash. ¿Ya ven que es pesado? Ahí está, slash del 03 slash del 2000, por ejemplo, el 2000. Entonces miren cuánto tiempo ahí me demoré. Entonces no sería mejor agregar una máscara para que ya solamente coloque números. Y encima no solo eso, sino que ya me especifica qué números. A ver, vista de diseño. Que ese campo de cumpleaños en su máscara de entrada, fecha corta. ¿Dónde está fecha corta? Acá está fecha corta. Aceptar. Siguiente, finalizar. Entonces veamos cómo se ve. Ver, vista hoja de datos. Deseo guardarlo, sí. Y vamos a ver cómo se ve. Ahí está, ¿ven? ¿Ve la diferencia? Entonces, ¿es algo opcional? Sí. ¿Lo puedo aplicar? Sí, te diría que lo apliques para que ya puedas llenar los campos de una manera más fácil. Pero no es algo obligatorio que necesariamente tengas que cambiar. Entonces, lo que quiero que entiendas con este punto es que todo lo que tú ves aquí no es muy obligatorio que lo cambies. Pero si tú lo cambias o lo modificas, tu tipo de campo va a estar mucho más mejor elaborado y con información más específica. Por ejemplo, acá hay otro que dice texto de validación. Podemos colocar acá por favor o ingresa, como guste. Por favor, ingresa una fecha entre el 45, 1945
y el 2002. Entonces miren cómo estamos cambiando ya más cosas. Ya hemos agregado una regla, un texto, una máscara, hemos cambiado el formato, puedes agregarle un título, por ejemplo que diga fecha. Ya entonces miren, cada vez estamos cambiando más y más cosas. ¿Son obligatorias? Nuevamente menciono que no. Ya, me preguntaron por este tipo de cliente. Entonces, nosotros ya hemos dicho que iban a haber tres posibilidades: regular, VIP o Platinum. Entonces, asistente para búsqueda, escribir los valores que deseo, siguiente. ¿Cómo se van a ver en una sola columna en dos? Puedes escoger también. Usualmente es una columna nada más. Entonces ahí coloco los valores. ¿Cuáles eran? Regular, VIP y Platinum. Platinum. Finalizar. Entonces ahí el tipo de datos es corto, sí, pero tiene su propiedad que ahora ese tipo de cliente puede escoger entre uno y otro. Entre uno y otro. Por acá los números también puedo agregar X, X cantidad de números, aunque todavía no lo he movido. Por ejemplo, miren, yo puedo agregar X cantidad de números. Dice, por ejemplo, pues ya. No le he agregado el tipo de dato. Ahora vamos a ver. Vista de diseño. Celular, número. Ya esto. Terolar, vamos a ponerlo como entero, valor predeterminado, sin nada. Ya. Vamos a ver ahora sí. Dice, por ejemplo, sin texto, vamos a ver un número. Ya. Por el tipo de campo no puedo agregar una cantidad mayor a una cantidad de dígitos determinada. Entonces es ahí donde entra a detallar los tipos de datos o los tipos de opciones que tenemos, ¿sí? No lo hemos analizado mucho, esto de acá, de bit, byte, entero, entero largo, simple, doble, decimal. Vamos a poner a ver de byte. No lo entiendan tanto como el tipo de dato, que en informática son bit, byte, megabyte, gigabyte, terabyte. No lo vean tanto así, sino como la cantidad de caracteres o la cantidad de cifras que te va a permitir agregar. Entonces ahí está el detalle. No me permite agregar cualquier cantidad de caracteres. Lo como doble, a ver. Por eso que siempre menciono ensayo y error. Ensayo y error. Ahí está. El de tipo doble sí me agrega agregar más cantidad de caracteres. Entonces vamos a dejarlo en doble. Porque un número celular tiene una cantidad mayor de dígitos. Sino que Access lo entiende como que es... ¿Cuánto sería? 999.999.999. Así lo entiende Access. Pero para nosotros ese sería un número de celular. Ya. Entonces, a ver si vamos cambiando. Aquí podemos agregar más códigos o más tipos de datos o cambiar sus propiedades. Por ejemplo, en la de clientes podríamos modificar la cantidad de campos. Pero como hemos hecho una terminología un poco larga, ¿sí? Miren, código, -cli, -5, ¿cuántos caracteres tiene? Tiene 3, 4, más 3, 7, 8, 9, 10. O sea, tiene bastante. Entonces también podemos modificarlo. Podemos modificar toda esa cantidad de caracteres que tenga permitido. Ya vamos a
modificarlo hasta ahí nomás, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente tabla. Vamos a pasar a la de estilistas. Vista, crear una nueva tabla, crear tabla que se llame estilista. Estilistas. Estilistas. Ya. ¿Qué campos va a tener? Ahora veamos. A ver. Estilistas. Código del estilista. Estilista. Nombre. Apellido. No coloco nombre del estilista, apellido del estilista y todo estilista, porque creo que se sobreentiende, ¿verdad? Hacer la tabla del estilista ya se sobreentiende que se refiere al nombre, el apellido del estilista. Para no estar colocando nombre del estilista, carne del estilista, horario del estilista y todo estilista. Mi apellido, pago por hora, carne de sanidad, carne, sanidad, horario, frecuencia. Horario, frecuencia, ya. Horario, frecuencia. Código del estilista, tipo de dato, texto. Para escribirlo nosotros manualmente. Nombre queda texto corto. Pago por hora lo cambiamos por moneda. Moneda. El carnet de sanidad lo vamos a cambiar por sí o no. ¿Tiene o no tiene? O sea, sí, como puede ser, no. Horario lo cambiamos por fecha, que a la vez el formato sea una fecha de texto de tipo corto. Y la frecuencia lo cambiamos también por fecha, pero el tipo de formato que sea una hora. Esta hora. ¿Y qué tipo de hora? Vamos a colocarle hora corta. Ahora veamos cómo se ve en nuestra tabla. A ver, lupa. Lupa. A ver. Texto corto, moneda, si no, fecha. Acá es concerniente a la fecha, acá concerniente a la hora. Veamos cómo se ve en nuestra vista hoja de datos. A ver, así se vería en nuestra vista hoja de datos. Por acá colocar un código del cliente, su nombre, su apellido, cuánto gana por hora. Dice escribir un valor. Ah, ya. Escribir un código estilista. Estilista. O code. Disculpen, code es 01. Ya. El pago por hora, carnet de sanidad marcar entre sí no, el horario que hay que llenar una fecha. Ah, no, pero acá en horario que coloqué. Ah, no, en horario que lo he hecho mal. Acá en horario debió haber sido opciones entre... A ver, ¿cómo le especifiqué? Opciones entre... ya. Acá este campito lo he especificado mal. Debió haber sido así. En el de horario, asistente para búsqueda. Ya no me permite modificar porque seguramente ya agrégalo. No. No agrego nada. Asistente para búsqueda. Dice el asistente para búsqueda. Un campo de tipo de datos. Ah, ya. Porque no está como texto corto. Ya. Asistente para búsqueda, ahora sí. Ya. Crear valores. Siguiente. Y agregamos acá qué tipo de horarios. Habíamos dicho horarios que sean diario. Por acá part-time. Fines de semana como vamos a ponerle fin de semana. O interdiario, por ejemplo. Interdiario. Finalizar. Entonces en ese campo de horario hay frecuencia. Acá también tiene que ser... Esperen, creo que me estoy equivocando con el...
Ah, no, los horarios son las horas, me estoy equivocando. Ya, esta es la frecuencia. Fre- frecuencia. Frecuencia. Y esta debe ser de la hora. De la hora. Acá sí ese tipo de fecha con el formato de la hora. De la hora. Hora corta, ahí está. Y si desean agregan una máscara. Máscara de entrada. Vamos a guardarlo así. Y escojo un tipo de hora. Finalizar. Veamos cómo se ve ahora la tabla. Vista hoja de datos. Vamos a guardarla así. Y ahora veamos qué cambios se han realizado. Por ejemplo, en frecuencia ya puedo escoger entre un tipo de frecuencia. Diario, par, fin, interdiario. Y en hora, que ahora ya tiene una máscara, puedo escoger un tipo de hora. Por ejemplo, a las 08, que se entiende como la hora de ingreso, 00. O sea, que ingresó a las 9 de la mañana. Aunque este campo les dije que sería mejor dividirlo. O sea, hora de entrada y hora de salida. Pero solamente lo coloqué así como hora. Pero lo ideal sería hacer esa modificación entre entrada y salida. Y estos serían los cambios así a grandes rasgos que le agregaremos. Yo les voy a compartir esta base de datos completa, o sea, ya llena con toda la información, para que también lo puedan analizar. Cuando abran ese archivo, ingresen aquí, en vista de diseño, y revisen todos los cambios y los tipos de datos que se han modificado. Eso de ahí, eso de ahí lo van a ustedes a revisar. Entre el tipo de dato y qué cambios se hayan modificado. Pasemos a la última tabla. A la de citas. 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 Ya. Esta es la tabla, como había comentado, más compleja porque aquí agregamos todas o reúne campos que vienen de otras tablas. Entonces aquí hay que especificar esos campos. A ver, último esfuerzo. Código de reserva, código de cita. El código del cliente. El código del estilista. La fecha de la cita. La hora. El lugar. Y el servicio. Ya. Entonces tenemos el código de reserva, código del cliente, código del estilista, fecha de la cita, hora, lugar y servicio. Ya. A ver, para no hacerlo tan complejo, eh, no lo voy a modificar ahorita. Ya como dije en el archivo que les voy a compartir lo van a modificar. Lo van a ver cómo se ha modificado. Pero aquí quiero que vean un detalle con este campo. A ver. Voy a pasar a la vista hoja de datos. Acá, texto. Texto corto. Ya. Y vean este detalle. Vamos a ver, guardarlo así. Vamos a agregar un código de reserva. Por ejemplo, code reser, res 01. 01. Vamos a agregar un código del cliente. Por ejemplo, code cli 02. Cli 05. Por ejemplo, 05. Ya. Y acá viene una pregunta que les había hecho a los chicos que vienen de Excel. Mira, estoy agregando un código reserva 01 y estoy agregando un cliente que se llama CodeCli05. Y la pregunta es, ¿este cliente existe en mi tabla de clientes? Creo que no, ¿verdad? Pero me está dejando agregar un cliente con ese tipo de código.
Entonces ahí es donde ya comenzamos a ver los distintos problemas que puede haber en una base de datos. ¿Cuándo no me va a dejar agregar aquí alguien que no existe? Cuando ya están las relaciones. Cuando yo relacione este campo, que es el código de cliente, con esta tabla, código del cliente, y estén ambas vinculadas o relacionadas, entonces ahí ya no me va a poder dejar agregar cualquier cosa. Ya no me va a dejar agregar cualquier campo, sino simplemente me va a dejar agregar un campo, que existe, un dato, mejor dicho, un dato, un registro que exista en esta tabla. Es ahí donde tiene mucha importancia el tema de relaciones. Porque si no hacemos bien las relaciones, aquí me va a dejar agregar cualquier cosa. Acá también. Se supone que acá en código estilista, si yo coloco code esti 05, se supone que este estilista es alguien que existe. Se supone que es alguien que trabaja en la empresa. No voy a agregar en una cita a un estilista que no existe. Entonces, como ven, ahí está la importancia de ver las relaciones entre las tablas. O sea, no es por gusto, no es porque uno para que se vea bonito, sino que cumple una función. ¿Cuál es esa función? Que al ser campos, nuevamente menciono, hacer campos que vienen de otras tablas, como son acá clientes y acá estilistas, y que esta tabla alberga esos campos, tienen que estar vinculados. Y no solamente eso, sino ya vamos a ver de qué manera se vinculan. Entonces ahí está esa importancia. Bueno, ahí lo voy a dejar el día de hoy, chicos. Yo creo que para no saturarlos de más información, les voy a compartir esta tabla. Acá ya está terminado para que lo analicen. Ahí están las citas, los clientes y los estilistas. El resto que ven aquí, eso no es importante, porque eso solamente es información. Eso solamente es datos. Lo importante es que tú revises esto de acá. Los tipos de datos y qué propiedades puedas notar que se hayan cambiado. Eso de ahí es importante. Porque esto es solamente agregar. Esto es solamente agregar palabras, palabras, palabras. Luego, después de la evaluación, vamos a cambiar aquí las relaciones. Aquí no lo he cambiado todavía. O no he agregado relaciones. No, mira, estas tablas no están relacionadas. Están independientes. Pero cuando agreguemos las relaciones, entonces ahí se va a crear unas líneas muy similares. A ver. Ya. Tengo que cerrar estas tablas para poder crear las relaciones. Ya. Código del cliente con código del cliente. ¿Qué dice? Ya. Se van a crear unas líneas así. Ahorita no lo vamos a analizar, pero para que vean cómo se crean esas líneas. Algo así. Solamente que van a tener numeritos y va a ser mucho más específico. Pero así se van a crear las tablas. O sea, se va a formar como un mapa en las cuales van a estar conectadas. Y ahí es donde vamos a ver mucho más análisis. Como dije, esto voy a preguntar en la evaluación. No voy a preguntar esto en la evaluación. Lo que sí voy a preguntar es que tú crees una tabla, o mejor dicho, crees varias tablas, cambias los tipos de datos y agregas registros, nada más. Y esto de consultas, bueno, ya no me doy el tiempo. Ya la próxima clase vamos a hacer esto de las consultas. Los tipos de... todas las consultas. Bueno, acá en el ejemplo he colocado 3. Pero ya en la clase vamos a ver todas las consultas que coloqué acá. En esta lista. Vamos a ver todas las... ¿Cuántas son? Como 10 preguntas que hay, creo. Y vamos a ver las 10 preguntas. Pero para eso hay que hacer esto de aquí. Bueno, ahí nos vamos a quedar el día de hoy, chicos. Ha estado bastante cargado. Hemos visto un montón de cosas. Revisen el video, porfa, la grabación. Que ya está el día de mañana. Antes del mediodía ya está en YouTube. Ya pueden ingresar a la plataforma
para que puedan revisar algún dato. Nuevamente menciono, por favor, no voy a preguntar esto de consultas en la evaluación, solo repasa lo de las tablas, pero que ya estés ingresando a Access a hacer cambios, al menos ya se te haga familiar la interfaz y ya puedas realizar tu evaluación con total normalidad. Bueno, entonces ahí nos vamos a quedar el día, chicos. Nos estamos viendo el día miércoles. Recuerden que la primera hora voy a hacer un repaso y la segunda hora ya les comparto la evaluación para que puedan realizar ustedes su archivo. Bueno, ahí nos quedamos. Cuídense mucho. Nos vemos el día miércoles. Hasta luego con todos. Cuídense. Nos vemos.